Buenas tardes, jóvenes. Nuevamente es un gusto saludarlos a través de este medio, deseando que cada uno de ustedes se encuentre sin ninguna novedad y que esté bien acompañado de su familia. El día de hoy pues vamos a desarrollar la clase para el curso de ecología que corresponde a esta semana. El código es el FG013, la semana pues es la semana número 11 y el tema que vamos a desarrollar pues son bases ecológicas para el manejo de insectos, plagas, patógenos y especies competidoras. Mi nombre es Osvaldo Cividanis y vamos a continuar desarrollando la clase de esta tarde. Bueno, el objetivo de la clase de esta tarde es que los alumnos conozcan las bases ecológicas para el manejo de insectos y plagas. En general, pues vamos a hablar de lo que en este caso pues es el manejo de insectos y plagas. Lo venimos manejando desde la semana anterior y es lo que vamos a darle continuidad en esta tarde. Muy bien, vamos a iniciar hablando del papel ecológico de las especies competidoras en los agroecosistemas. Cuando hablamos de especies competidoras, pues nos vamos a referir en específico pues a las malezas. Dice de la siguiente manera: para implementar exitosamente una estrategia de manejo integrado de malezas, el manejo de malezas deberá estar de acuerdo con los problemas específicos que se presentan en el campo. Cuando hablamos de esta situación, pues tenemos que ir viendo, el agricultor tiene que ir viendo qué tipo de problemas va a tener con las malezas, identificándolas posiblemente, en virtud de que, bueno, él ha sido el que ha trabajado estas tierras durante mucho tiempo, y lo que tiene que hacer, pues, es tratar de identificarlas, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario tener conocimientos básicos de ecología, biología de los cultivos y de las malezas a fin de predecir correctamente el impacto en la infestación de malezas sobre el rendimiento de los cultivos. Aquí habla de cierto conocimiento básico, ¿verdad? De lo que es la ecología, la biología de los cultivos y de las malezas, pero no tanto tan académicamente, sino que el agricultor pues empíricamente va aprendiendo este tipo de técnicas que son transmitidas de generación en generación a los cultivos que ellos realizan. Ya saben qué tipo de malezas hay, o de hierba mala, como se le llama en algunos lugares, ¿verdad? Entonces el agricultor pues ya sabe o conoce de este tipo de maleza que puede haber dentro de su cultivo. Pero para algunos que ya pues ya se dedican específicamente a este tipo de actividades, pues ya van a tener un conocimiento, en este caso pues ya más técnico, ¿verdad? Ya aprendido a través de una especialización en su nivel diversificado, o ya ahora pues precisamente en la academia. Entonces este es el saber que tienen los agricultores, tanto empíricamente o técnicamente. Las especies competidoras y la ecología de las poblaciones de insectos. Bueno, como les decía, estamos hablando de plagas de enfermedades, plagas, en este caso de insectos. La presencia de maleza en los cultivos lleva a un aumento del número total de plantas dentro de una cierta área. Bueno, en este caso pues nos habla de las malezas y que dice que en el cultivo ya un aumento total de plantas dentro de cierta área, o sea que vamos a tener el agricultor o el dueño del terreno va a poder identificar en qué lugar están estas plantas, ¿verdad? En qué lugar está esta maleza, inclusive poder calcular más o menos cuántas plantas hay en cierta área, ¿verdad? Dado que la densidad del cultivo está establecido a un nivel que optimiza el rendimiento de un cultivo específico en un ambiente determinado. La presencia de maleza lleva a una reducción
del rendimiento del cultivo. Bueno, se va a identificar, por lo que indica la lámina, dónde está establecida o dónde está creciendo esta maleza, ¿verdad? Y que se va a identificar, pero que se puede denotar que el cultivo establecido está a cierto nivel. Todo lo que hay que determinar es el lugar donde está ubicada, que se va a identificar plenamente dentro del cultivo, ¿verdad? El problema también que se da con la cantidad o el exceso que puede haber de maleza es de que va a haber una competencia. Puede haber competencia de luz, puede haber competencia de agua, puede haber competencia de nutrientes. Y esto lo que va a afectar es directamente a nuestro cultivo, en el cual pues va a haber un rendimiento, el rendimiento va a ser menor del cultivo, en virtud de que se va a tener esta plaga, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando de la maleza. Entonces tenemos que el agricultor va a tener que tomar medidas para eliminar, él decidirá si en su totalidad o parcialmente la maleza, que como vuelvo a repetir va a reducir el rendimiento del cultivo que nosotros el cultivo que se estableció. Ahora bien, vamos a seguir hablando del manejo de especies competidoras para la regulación de insectos plagas. Dice de la siguiente manera: competencia intraespecífica entre plantas de la especie cultivada. También va a haber competencia interespecífica entre plantas de la especie cultivada y las especies de maleza. Competencia interespecífica entre plantas de las diferentes especies de maleza, y también va a haber competencia intraespecífica entre plantas de la misma especie de maleza. Bueno, aquí nos habla de 4 formas, ¿verdad? La competencia que puede haber entre las mismas plantas que estamos produciendo, la competencia que puede haber entre plantas y maleza, y la competencia que puede haber entre malezas de una especie y malezas de otras. Entonces, esto es a considerar en virtud de que hablamos específicamente de competencia. Y cuando hablamos de competencia, recuérdense que tiene que tener las mejores condiciones el cultivo que nosotros estamos plantando, ¿verdad? El cultivo por el cual nosotros vamos a tenerlo, o al final lo vamos a vender, o al final lo vamos a consumir. Pero recuérdense que las mejores condiciones tienen que estar dentro del cultivo que nosotros vamos a cosechar. No va a tener mejores condiciones lo que es la maleza, ¿verdad? Estos son los diferentes tipos de competencia. Continuamos, vamos a hablar de la ecología de especies competidoras. Y nos dice de la siguiente manera: suponiendo que la densidad del cultivo no varía significativamente, o sea que el efecto de la competencia intraespecífica entre plantas de la especie cultivada puede ser considerada constante. Esto nos explica aquí claramente que si no hay demasiada competencia entre las plantas, van a haber algunos efectos, en este caso entre las plantas y las especies cultivadas, que va a ser, de cierta manera, pues va a haber un equilibrio y que no nos va a perjudicar de tal manera, ¿verdad? Pero esto es una suposición. Es posible analizar una situación simplificada: el efecto de una infestación monoespecífica sobre el rendimiento del cultivo. Bueno, podemos hablar aquí de que la lámina nos dice claramente de que puede haber un efecto de una infestación de una sola plaga, o de una sola enfermedad, o de un solo insecto. Puede afectar más el rendimiento sobre el cultivo. A eso se refiere específicamente. Pero recuérdense que seguimos hablando de
la infestación o plagas de lo que es la maleza. Continuamos. Competencias de cultivos y maleza. Las pérdidas de rendimiento causadas por las malezas pueden ser predichas con un nivel aceptable de precisión por medio del uso de métodos matemáticos. Estos modelos pueden ser empíricos o mecánicos. Bueno, aquí nos habla de que se puede, en este caso, se puede predecir con un nivel aceptable a través de métodos matemáticos, pero el método matemático, como lo mencionaba con antelación, puede ser de manera empírica o de manera, en este caso, mecanicista. De forma empírica es como se va aprendiendo a través de las diferentes generaciones, es generacional, y pues de forma mecánica también, ¿verdad? Que puede ser de otra forma del aprendizaje. Los modelos empíricos están basados en la relación matemática empíricas entre algunas variedades independientes e importantes. Continuamos entonces. Ecología y manejo de enfermedades en los cultivos. Seguimos hablando casi que del mismo tema, ¿verdad, jóvenes? El objetivo del manejo no es eliminar los organismos potencialmente perjudiciales, sino regular el crecimiento de sus poblaciones para evitar la necesidad de tratamientos o acciones de rendimiento o acciones de precisión directas. Bueno, esto era lo que les mencionaba con antelación, ¿verdad? De que no es necesario definitivamente acabar con la plaga o la enfermedad que se tiene, ¿verdad? Consecuentemente es necesario contar siempre con un consecuentemente es necesario contar siempre con un remanente de los organismos que son plagas potenciales para permitir la sobrevivencia y reproducción de sus bioreguladores. Esto es lo que les decía, ¿verdad? Que no es necesario acabar completamente con la infestación o la plaga, porque es necesario de que haya cierta presencia para que haya un control ecológico, ¿verdad? No es necesario exterminarlos por completo. Muy bien, vamos en este momento a indicarles cuáles son las preguntas para estudio. Y la número 1 dice cuál es el significado de las siglas MIM. ¿Cuál es la consecuencia de la presencia de malezas en el cultivo? La número 3 nos indica la pérdida de rendimiento por malezas puede ser predicha por medio de. La número 4 nos indica cuál es el objetivo del manejo de malezas. Y la número 5 nos indica cuál es el objetivo primordial de tener. Bueno, agradezco la atención prestada. Esperamos de que a través de este medio ustedes puedan hacer llegar sus preguntas para poderlas aclarar y nuevamente recordarles que hagan grupos por sede para poder tener un encargado de cada una de las sedes. Que tengan una agradable tarde. Hasta la próxima.